Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión en línea de la clase de Filosofía del Derecho. El día de hoy revisaremos el tema el orden y la estructura normativa. Tuvimos problemas, o yo tuve problemas, para lograr coordinar adecuadamente la sesión de videollamada del sábado pasado. Si ustedes así lo desean, podemos realizar una para compensarlo durante esta semana. Si se les complica, no pueden asistir todos o es demasiado trabajo, lo podemos dejar para el siguiente sábado. En realidad era un tema muy sencillo y el sábado 23 de mayo podemos complementarlo. La reunión ya está programada en Zoom, les envío un correo donde ustedes podrán encontrar directamente el vínculo y la contraseña. Si ustedes tienen un grupo de WhatsApp y así lo desean, tampoco es una obligación, me pueden agregar a él y ahí nos podemos comunicar todos. De lo contrario, seguimos a través del correo electrónico. Ahí también tienen mi número de teléfono por si alguno de ustedes desea hacerme alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, para comenzar nuestra sesión, el tema de hoy es lo que corresponde a la siguiente sección del temario, que es el orden cósmico especial, así es el tipo como viene en su temario, el orden técnico y el orden normativo, las conductas como objeto de la regulación de los ordenamientos y la estructura de las normas. Bajo nuestros objetivos trataremos de definir cada uno de los conceptos para que queden claros y podamos continuar desarrollando los temas más complejos que se presentan a continuación. Por principio de cuentas, nosotros vamos a hablar sobre lo que es el orden. Como ustedes sabrán, como ya platicamos, las palabras que utilizamos dentro del derecho son palabras que utilizamos en el resto del lenguaje. Entonces siempre van a tener una multiplicidad de significados. En este caso, nosotros vamos a utilizar la palabra orden no como lo utilizamos en el lenguaje común, como por ejemplo que algo esté limpio y que esté adecuadamente distribuido bajo algún parámetro, como puede ser tener una habitación ordenada o el orden dentro de la cajuela, sino que lo vamos a utilizar de una forma muy particular que es una forma de lenguaje, una expresión lingüística que le indica a una persona que esperamos que realice algo de forma inmediata o en un tiempo determinado y bajo determinadas características. Esta forma de utilizarlo hace referencia al orden como un mandato, que es cuando esperamos que sea obedecido, observado y ejecutado. Como tal, la idea de orden viene de los griegos. Los griegos hacían referencia a dos términos para explicar la forma en la cual funciona el universo. El primero de ellos es el de caos, en contraposición a cosmos. La idea de caos, en este caso, hace referencia a que no existe un orden, ni para los seres humanos, ni la materia, ni las estrellas, ni los dioses, porque toda se encuentra en constante conflicto y no hay nadie con la capacidad de ordenarlo. En contraposición, la idea de cosmos hace referencia a que todo lo que existe en el universo está regido por algunas leyes, leyes de carácter intangible, pero permanente, que tienen que ser obedecidas y eh, seguidas incluso por los propios dioses. Como pueden observar, esta es una perspectiva claramente metafísica y explica que todo corresponde a un orden superior que va más allá del observable. Ese es el significado de la palabra metafísica, cuando algo está más allá de la realidad tangible. En contraposición, una perspectiva positivista hace referencia a que los fenómenos se encuentran regularmente ordenados a través de sistemas que nosotros podemos observar y que nosotros podemos describir, pero que estos sistemas no se encuentran creados bajo un patrón más allá de la realidad. Simple y sencillamente así es como funciona la realidad. Esto es muy importante porque en el caso del derecho hay dos tipos de perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva de corte metafísico, como puede ser la idea de que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles y que los seres humanos los poseen por el simple hecho de ser seres humanos y que se encuentra más allá de lo que el legislador puede comprender. El legislador solamente los puede reconocer.
Bajo una perspectiva positiva, esta idea es equivocada. ¿Por qué? Porque nos diría que los derechos humanos dependen de la creación de los sistemas normativos y que no pueden existir fuera de un sistema normativo. Son dos perspectivas que vamos a discutir un poco más adelante al analizar las diferentes perspectivas sobre los sistemas normativos. A continuación, nosotros vamos a discutir el tema relativo al orden técnico. Un orden técnico es una forma de organizar a la sociedad. Es una de las formas de organización de la sociedad más prevalentes que existen dentro de las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque básicamente organizan la forma en la cual nosotros producimos los bienes y servicios que necesitamos para sobrevivir. Las reglas de orden técnico básicamente nos dicen cómo tenemos que organizarnos para realizar nuestras actividades. Y ustedes las pueden encontrar en las empresas o en cualquier grupo social que se dedique a producir algo, como puede ser en el campo, en una tienda, en cualquier lugar donde los seres humanos tengan que organizarse. La diferencia a lo que nosotros vamos a observar como un orden normativo es que un orden técnico regularmente no es prevalente a toda la sociedad, solamente es funcional y solamente es obedecido por algunos grupos determinados de acuerdo a una necesidad. Sin embargo, dentro de este orden técnico, nosotros podemos resaltar el término de regla. Una regla es un tipo de orden que determina la forma en la cual nos tenemos que comportar dentro de una situación determinada. Y esta idea de regla es muy importante porque nos va a permitir contrastar las ideas entre orden técnico y orden jurídico. Si bien ambos van a contener reglas, que es la forma establecida de ejecutar algo, solamente el orden jurídico, el derecho, se conforma de normas, que es un tipo especial de reglas porque nos van a indicar no solo las conductas, actividades o tareas que vamos a realizar, sino la obligación de realizar esas conductas. Un orden técnico solamente nos dice cómo tenemos que comportarnos. Un orden jurídico nos dice que debemos realizar las actividades que nos están solicitando, que tenemos una obligación. Las normas nos van a dictar una serie de reglas de conducta que nos establecen obligaciones o prohibiciones y cuya obediencia es esperada. En este caso la distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a observar que hay diferentes normas, pero solamente las normas jurídicas son obedecidas porque se establece una coercibilidad. Y es precisamente la necesidad de regular las conductas humanas que nos va a plantear, en primer lugar, cuál es la finalidad del derecho. El derecho busca regular las conductas humanas de aquellos individuos que conviven en sociedad. Por conducta nosotros tenemos que entender que es la manera en que las personas se comportan en su vida y las acciones que realizan. Y cómo es que el derecho va a lograr alcanzar esta finalidad a través del establecimiento de reglas de comportamiento, que como ya vimos, las reglas van a ser un tipo de orden. ¿Y qué tipos de comportamiento regula el derecho? El derecho regula únicamente las conductas externas, aquellas que son observables y que afectan la convivencia social. Esto nos va a distinguir claramente de la moral. ¿Y por qué hablamos de la moral? Hablamos de la moral porque existen diversas formas de regular la conducta humana. Como ya vimos, en primer lugar, nosotros tenemos a las órdenes. Las órdenes son una forma particular del lenguaje que se llama imperatividad y que indican básicamente que esperamos que una persona realice una actividad. Se distingue de un mandato básicamente por la persona de la cual provienen los mandatos. Los mandatos, a diferencia de las órdenes, no provienen de cualquier sujeto, provienen de una persona por la cual nosotros sentimos un respeto en particular y nos sentimos obligados a obedecer sus órdenes por una razón en particular. Entonces un mandato aparece cuando su obediencia es esperada. En contraposición, nosotros tenemos a la regla, y la regla es, como ya vimos, una forma de regular la conducta en general.
un patrón. Y nosotros, como último nivel, tendríamos a las normas. Las normas son reglas de conducta que provienen de una persona en particular por la cual su obediencia es esperada y que indican cómo tenemos que comportarnos de forma imperativa. Y existen estos 4 tipos de normas, que son la norma moral, la norma social, la norma religiosa y la norma jurídica, que tienen en común, buscan regular el comportamiento humano en sociedad, pero son diferentes por las formas en las cuales lo buscan regular y por las características propias de esas normas, que es su tarea para la siguiente sesión. Antes de ese tema, precisamente tenemos que hablar sobre la estructura de las normas. La estructura de las normas se divide en estructura subjetiva y en estructura objetiva. Y básicamente nos va a decir la forma en la cual las normas tienen que ser construidas para que las podamos considerar como válidas. Por principio de cuentas, la estructura subjetiva de las normas hace referencia a la existencia de un supuesto, un vínculo que se llama deber ser, y una conducta que es la posibilidad de que nosotros estemos obligados a realizarla o tengamos prohibido realizarlas. Entonces, el supuesto que implica esa conducta, esa hipótesis normativa, depende de la existencia de un deber ser, de una obligación que tengamos de seguir esa norma. Y esto nace de que tiene que existir una conducta esperada en nosotros. Se nos tiene que obligar o se nos tiene que prohibir. Lo cual nos lleva a la estructura objetiva de las normas. La estructura objetiva de las normas nos dice que tenemos que tener un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica determinada. Ambas están vinculadas a través del deber ser. Entonces, como ya vimos, nuestro supuesto se va a construir a través de los 2 elementos que observamos en la diapositiva anterior. Para que exista un supuesto, nosotros tenemos que tener una hipótesis y una conducta. Como les pongo aquí en el ejemplo, en el artículo 302 del Código Penal Federal, nosotros tenemos el delito de homicidio, que nos diría nuestro supuesto normativo. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Es decir, nosotros entendemos que por estar en el Código Penal tenemos una prohibición. ¿Prohibición de qué? De realizar esta conducta en particular. Para tener un deber ser nos falta una consecuencia jurídica, y la consecuencia jurídica es la sanción de privación de la libertad que aparece como consecuencia de la comisión de este delito. El deber ser en este caso es un vínculo y lo que hacemos aquí es describir una oración lógica. Si cometemos la conducta A, entonces debe ser o debe ocurrir la consecuencia B. Esto sería todo por la sesión del día de hoy. Para la siguiente sesión vamos a revisar o vamos a comenzar a revisar las categorías fundamentales del conocimiento jurídico. Entonces vamos a ver una serie de conceptos como son el ser, el deber ser, la validez y la eficacia, para poder construir un concepto de derecho. Adicionalmente vamos a revisar los temas sobre los aspectos internos y externos de la conducta humana y vamos a revisar la interioridad de la moral y la exterioridad del derecho. Aunque aquí utilizamos los nombres de unos autores muy complicados como son Platón, Aristóteles y Kant, nosotros en realidad vamos a seguir la línea de lo que ustedes van a revisar en García Maínez. Por lo tanto, les pido por favor que participen en el glosario de conceptos y definiciones en la plataforma. Esa es su guía para el examen, de ahí voy a sacar las preguntas. Que contesten el cuestionario sobre las categorías del derecho y que participen realizando el ensayo sobre la clasificación de las normas de acuerdo a García Maínez. Todo esto se encuentra en la guía para realizar sus actividades que ya está en la plataforma. Estas son las fuentes que utilicé. Hay otras fuentes de consulta disponibles en la plataforma.
Les agradezco su atención, espero que ya nos podamos poner en contacto de forma más eficiente y que nos veamos ahora sí el próximo sábado.